En uno de los barrios más antiguos vivían Israel y Avelina, un matrimonio trabajador que, pese a las dificultades económicas, conservaba una enorme bondad. Israel era conductor de autobús urbano. Salía antes del amanecer y regresaba entrada la noche. Avelina cosía ropa para vecinos y pequeñas tiendas. No tenían hijos propios, una situación que durante años les había causado una profunda tristeza. Una tarde lluviosa, mientras Avelina regresaba del mercado, observó a un adolescente sentado en la banqueta frente a una tienda cerrada. Tendría unos 15 años. Su ropa estaba sucia y tenía la mirada perdida. ¿Te encuentras bien?, preguntó ella con preocupación. El muchacho levantó la vista. Sí, señora. No pareces estar bien. El joven guardó silencio. ¿Dónde viven tus padres? No tengo a nadie. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Avelina. ¿Cómo te llamas? Francisco. Avelina se sentó junto a él. ¿Has comido hoy? Francisco bajó la cabeza. No. Esa respuesta bastó. Aquella noche, Francisco cenó en la casa de Israel y Avelina. Come despacio, le dijo Israel mientras le servía más sopa. Gracias. No tienes que agradecer cada bocado, sonrió Avelina. Por primera vez en mucho tiempo, Francisco sintió calor humano. Los días siguientes se transformaron en semanas. Israel investigó la situación del joven y descubrió que realmente estaba solo. Su madre había fallecido años atrás y su padre lo había abandonado. Avelina comenzó a encariñarse profundamente con él. Es un buen muchacho, le decía a su esposo. Sí, necesita una oportunidad. Finalmente tomaron una decisión que cambiaría sus vidas. Francisco, dijo Israel una noche, queremos que te quedes con nosotros. El muchacho abrió los ojos sorprendido. ¿De verdad? Esta puede ser tu casa. Francisco comenzó a llorar. Nadie había hecho algo así por mí. Avelina lo abrazó. Ya no estás solo. Con el paso del tiempo, Francisco recuperó la alegría. Regresó a la escuela y comenzó a llamar mamá a Avelina y papá a Israel. Aquello llenó de felicidad a la pareja. Los vecinos admiraban a la familia. Han hecho una obra maravillosa, comentaba la gente. Años después apareció Noemí, una joven estudiante de enfermería que vivía cerca. Ella y Francisco se enamoraron. Es un muchacho noble, le decía Noemí a Avelina. Lo queremos como si hubiera nacido de nosotros. La vida parecía sonreírles. Francisco terminó sus estudios técnicos gracias al esfuerzo económico de Israel. El hombre trabajaba horas extras. No deberías agotarte tanto, decía Avelina. Vale la pena. Quiero que tenga un futuro mejor que el nuestro. Cuando Francisco recibió su diploma, abrazó a Israel. Todo esto es gracias a usted. Israel sonrió emocionado. No. Todo esto es gracias a tu esfuerzo. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Avelina. Aquella familia había nacido del amor y la solidaridad. Lo que ninguno imaginaba era que el paso de los años transformaría el corazón de Francisco de una manera dolorosa. Las ambiciones comenzarían a crecer silenciosamente. Y la gratitud que una vez llenó su alma empezaría a desaparecer. Pasaron los años y la vida pareció recompensar los sacrificios de Israel y Avelina. Francisco se convirtió en un hombre joven, fuerte y trabajador. Gracias a los estudios que había completado con el apoyo de quienes lo habían acogido, consiguió empleo en una empresa de distribución ubicada en el centro de la ciudad. Cada mañana salía temprano vestido con ropa formal y regresaba por las noches con historias sobre clientes, reuniones y proyectos. Avelina lo esperaba siempre con la cena preparada. ¿Cómo te fue hoy, hijo?, preguntaba con cariño. Bien, mamá. ¿Comiste a tus horas? Sí. Israel observaba aquellas conversaciones con satisfacción.
Durante mucho tiempo creyó que todos los sacrificios habían valido la pena. Noemí también seguía formando parte de sus vidas. La relación entre ella y Francisco se había fortalecido. Planeaban casarse cuando reunieran suficiente dinero. Una tarde, mientras caminaban por una avenida llena de edificios modernos, Francisco observó varios automóviles de lujo estacionados frente a un restaurante elegante. «Algún día tendré uno de esos», comentó. Noemí sonrió. «Todo llega con trabajo. No quiero esperar tanto». Ella lo miró con extrañeza. «Las cosas importantes toman tiempo». Francisco guardó silencio. Aquella conversación parecía insignificante. No obstante, reflejaba un cambio que comenzaba a crecer dentro de él. En la empresa conoció a personas que hablaban constantemente de dinero, inversiones y propiedades. Uno de ellos era Ricardo, un supervisor ambicioso que presumía cada compra que realizaba. «La vida es para los que saben aprovechar las oportunidades», decía frecuentemente. «Supongo que sí», respondía Francisco. «No supongas. Aprende». Poco a poco, Francisco empezó a compararse con otros. Observaba a compañeros que tenían departamentos modernos, vehículos nuevos y vacaciones costosas. Al regresar a casa, las paredes sencillas que antes le parecían acogedoras comenzaron a parecerle insuficientes. Las comidas familiares dejaron de emocionarlo. Los consejos de Israel empezaron a resultarle molestos. Una noche, durante la cena, Israel habló sobre la importancia de la honestidad. «El dinero ayuda, claro que sí, aunque nunca debe convertirse en el centro de la vida». Francisco dejó los cubiertos sobre la mesa. «Eso lo dice alguien que nunca tuvo mucho dinero». La habitación quedó en silencio. Avelina lo observó sorprendida. Israel respiró profundamente. «Tal vez tengas razón. Aún así, he vivido tranquilo. Yo quiero más que tranquilidad». «¿Qué significa eso?» «Quiero progresar». «Y me parece excelente. No hablo de una vida sencilla». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Avelina intentó suavizar la conversación. «Todos queremos que te vaya bien. Entonces deberían entenderme». Francisco se levantó de la mesa y fue a su habitación. Aquella noche Israel permaneció largo tiempo sentado en silencio. «¿Te preocupa?», preguntó Avelina. «Un poco. Está creciendo». «No es eso». «Entonces». Israel bajó la mirada. «Siento que ya no nos ve de la misma manera». Avelina intentó convencerse de que era una impresión equivocada. Aunque, en el fondo, también había comenzado a notarlo. Las semanas siguientes trajeron nuevos cambios. Francisco comenzó a pasar menos tiempo en casa. Salía constantemente con compañeros de trabajo. Compraba ropa costosa. Solicitó préstamos para adquirir artículos que realmente no necesitaba. Cuando Israel intentaba aconsejarlo, las discusiones aparecían cada vez con más frecuencia. «Debe ser prudente con las deudas», le dijo una tarde. «Usted no entiende cómo funciona el mundo actual. Las matemáticas siguen siendo las mismas». «Ya basta, papá». Israel quedó inmóvil. Aquella era la primera vez que Francisco pronunciaba esas palabras con evidente irritación. El hombre sintió una punzada en el corazón. Noemí también comenzó a percibir el cambio. Una tarde se encontraron en una cafetería. «Te noto diferente», comentó ella. «La gente cambia». «No hablo de eso». «Entonces». «Antes valorabas más a Israel y a Avelina». Francisco suspiró. «Siempre sacas el mismo tema. Ellos te dieron todo». «No exageres». Noemí abrió los ojos. «¿Cómo puedes decir eso? Yo también he trabajado duro». «Claro que sí. Nadie lo niega». «Entonces deja de actuar como si les debiera la vida».
Aquellas palabras golpearon profundamente a Noemí. Durante varios segundos no pudo responder. Francisco, escucharte decir eso me duele. Pues acostúmbrate. Ella sintió que estaba hablando con una persona distinta. El joven amable que había conocido años atrás parecía alejarse poco a poco. Esa misma noche, al regresar a casa, encontró a Avelina remendando una camisa vieja de Israel. La mujer sonreía mientras cosía. ¿Quieres cenar algo especial mañana?, preguntó. Lo que sea. Pensaba preparar tu platillo favorito. Francisco apenas respondió. Avelina observó cómo subía las escaleras. Por primera vez sintió una tristeza difícil de explicar. El amor que habían entregado durante tantos años seguía intacto. Lo que comenzaba a desaparecer era algo mucho más frágil. La gratitud. Y cuando ésta desaparece del corazón de una persona, las heridas que deja suelen ser profundas. El tiempo continuó avanzando y la distancia emocional entre Francisco y quienes lo habían criado se hizo cada vez más evidente. La casa que durante años estuvo llena de conversaciones, risas y momentos compartidos comenzó a sentirse silenciosa. Israel seguía trabajando, aunque los años ya pesaban sobre sus hombros. Su cabello se había vuelto gris y sus movimientos eran más lentos. Avelina también empezaba a sufrir problemas de salud. El esfuerzo constante de tantos años había dejado huellas en su cuerpo. A pesar de todo, ambos continuaban preocupándose por Francisco. Una mañana, mientras desayunaban, Israel observó una carta sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Una oferta para comprar la casa, respondió Francisco. Avelina levantó la vista. ¿Comprar la casa? Sí. ¿Quién quiere comprarla? Una empresa constructora. Israel frunció el ceño. ¿Y por qué tienen una oferta? Francisco tomó un sorbo de café. Porque yo hablé con ellos. El silencio se hizo pesado. ¿Sin consultarnos?, preguntó Avelina. Solo fue una conversación. Esta es nuestra casa, dijo Israel. También es donde yo he vivido. Eso no te da derecho a decidir por nosotros. Francisco apoyó los brazos sobre la mesa. Escúchenme primero. Te escuchamos. La propiedad vale mucho dinero. No nos interesa vender. Están pensando como personas pobres. Aquellas palabras golpearon como una bofetada. Avelina sintió que se le humedecían los ojos. Israel permaneció inmóvil. ¿Personas pobres?, preguntó con voz baja. Solo digo la verdad. Esta casa fue construida con años de trabajo. Precisamente por eso deberían aprovecharla. Israel respiró profundamente. La conversación termina aquí. Francisco se levantó molesto. Ustedes nunca quieren progresar. Subió las escaleras dejando atrás un silencio doloroso. Avelina comenzó a llorar. ¿Qué nos pasó, Israel? El hombre tomó su mano. No lo sé. Ya no reconozco al muchacho que trajimos a casa. Israel tampoco lo reconocía. Cada recuerdo de aquel adolescente hambriento contrastaba con el hombre que ahora parecía avergonzarse de ellos. Los problemas aumentaron semanas después. La salud de Avelina empeoró. Un médico le recomendó realizar varios estudios. Los gastos eran elevados. Israel reunió sus ahorros para cubrir las consultas. Noemí se enteró de la situación y fue a visitarlos. ¿Cómo te sientes?, preguntó tomando la mano de Avelina. Voy saliendo adelante, hija. ¿Francisco sabe todo esto? Avelina sonrió con tristeza. Sí. ¿Y ha venido? La mujer evitó responder. Aquella respuesta silenciosa fue suficiente. Noemí encontró a Francisco esa misma tarde. ¿Por qué no estás con ellos? Estoy ocupado. Tu madre está enferma.
No exageres. Necesita apoyo. Israel puede encargarse. Noemí sintió indignación. Después de todo lo que hicieron por ti, ¿eso es lo que piensas? Francisco apretó la mandíbula. Estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. Pues deberías escucharlo. No me dieron nada gratis. ¿Cómo puedes decir eso? Yo me gané mi lugar. Eras un niño abandonado. Francisco se puso de pie abruptamente. Basta. Varias personas voltearon a mirarlos. Noemí lo observó con decepción. Cada día te pareces menos a la persona que amé. Aquellas palabras parecieron afectarlo por un instante. Aún así, el orgullo pudo más. Si piensas eso, es tu problema. Noemí se marchó con lágrimas en los ojos. La relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Mientras tanto, Israel continuaba cuidando a Avelina. Una noche, sentado junto a su cama, la escuchó hablar en voz baja. ¿Crees que algún día volverá a ser el mismo? Israel tardó varios segundos en responder. Quiero creer que sí. Yo también. Aunque cada día parece más difícil. Avelina cerró los ojos. Lo quiero como a un hijo. Lo sé. Y siempre lo voy a querer. Israel sintió un nudo en la garganta. Ellos habían entregado años de amor sin esperar recompensas. Lo único que deseaban era conservar la familia que habían construido. No obstante, Francisco parecía caminar en dirección opuesta. La ambición seguía creciendo. El dinero comenzaba a ocupar el lugar que antes pertenecía al afecto. Poco después ocurrió algo que terminó de romper la confianza. Israel descubrió que Francisco había solicitado información legal sobre la propiedad sin informarles. Un vecino que trabajaba en una oficina jurídica lo reconoció y le comentó el asunto. Aquella noche, cuando Francisco regresó a casa, encontró a Israel esperándolo en la sala. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Francisco se quedó inmóvil. ¿Qué pasa con ella? No vuelvas a tomar decisiones a nuestras espaldas. Solo estoy buscando opciones. Estás cruzando límites. Ustedes están desperdiciando una oportunidad. Israel se levantó lentamente. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Lo que más me duele no es la casa. Entonces, es sentir que ya no significamos nada para ti. Por primera vez Francisco no encontró una respuesta inmediata. Aunque el silencio duró apenas unos segundos. Después volvió a encerrarse detrás de su orgullo. Y esa decisión terminaría provocando consecuencias que ninguno estaba preparado para enfrentar. Las tensiones dentro de la familia llegaron a un punto crítico durante los meses siguientes. Francisco continuó obsesionado con la idea de obtener dinero y mejorar su posición económica lo más rápido posible. Cada conversación terminaba girando alrededor de inversiones, propiedades y negocios. Israel y Avelina observaban con dolor cómo el hombre que habían criado parecía cada vez más distante. Una mañana luminosa, el teléfono sonó en la casa. Israel respondió. Al otro lado de la línea estaba Noemí. ¿Don Israel? Sí, hija. Necesito hablar con usted. La preocupación en su voz era evidente. ¿Ocurre algo? Es sobre Francisco. Israel sintió un presentimiento desagradable. ¿Qué sucede? Ha pedido préstamos muy grandes. ¿Préstamos? Sí. No sabía nada. Tampoco yo hasta hace unos días. Israel permaneció en silencio. Además está participando en un negocio que parece muy arriesgado. Dios mío. Intenté hacerlo entrar en razón. ¿Y qué respondió? Que todos estamos en contra de su progreso. Aquellas palabras no sorprendieron a Israel. Era exactamente la actitud que venía mostrando desde hacía tiempo. Aquella misma noche decidió hablar nuevamente con él.
Cuando Francisco llegó a casa, encontró a Israel sentado en la sala. Necesitamos conversar. Francisco suspiró. Otra vez. No es un juego. ¿Ahora qué pasa? Me enteré de los préstamos. El rostro de Francisco se endureció. No es asunto suyo. Mientras vivas aquí sí lo es. Estoy invirtiendo. ¿Con qué garantías? Sé lo que hago. Eso mismo dicen muchas personas antes de perderlo todo. Francisco soltó una carcajada irónica. Usted nunca entendió cómo funciona el dinero. Israel sintió una profunda decepción. Tal vez no. Aunque sí entiendo cómo funciona la responsabilidad. Ya terminé esta conversación. Francisco. Estoy cansado de que me traten como un niño. Subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación. Israel permaneció solo en la sala. Por primera vez comenzó a aceptar una realidad dolorosa. No podía ayudar a alguien que se negaba a escuchar. Las semanas transcurrieron. Al principio, Francisco parecía tener éxito. Comentaba emocionado sobre supuestas ganancias y oportunidades. Hablaba de futuros departamentos, automóviles nuevos y viajes. Aquellas promesas alimentaban aún más su confianza. Luego llegó el golpe. El negocio en el que había invertido resultó ser un fraude. Los responsables desaparecieron con el dinero de decenas de inversionistas. Francisco perdió prácticamente todos sus ahorros. Peor aún, las deudas permanecieron. La noticia cayó sobre él como una tormenta. Durante varios días evitó hablar con cualquiera. Noemí fue una de las primeras personas en enterarse. Lo encontró sentado en un parque de la ciudad. La mañana era soleada, aunque el rostro de Francisco reflejaba desesperación. ¿Es cierto?, preguntó ella. Francisco no respondió. Perdiste el dinero. Todo. Noemí se sentó a su lado. Lo siento. No necesito compasión. No es compasión. Entonces, ¿qué es? Preocupación. Francisco bajó la cabeza. Por primera vez en años parecía derrotado. No sé qué voy a hacer. Empieza por aceptar ayuda. ¿De quién? De las personas que siempre han estado contigo. Francisco permaneció callado. Las palabras de Noemí despertaron recuerdos que había intentado ignorar. Recordó la primera cena en aquella casa. Recordó los abrazos de Avelina. Recordó las largas jornadas de trabajo de Israel para pagar sus estudios. Imágenes que durante mucho tiempo había apartado de su mente. Aún así, el orgullo seguía luchando dentro de él. Días después comenzaron las llamadas de los acreedores. La presión aumentó rápidamente. Algunos pagos vencieron. Las amenazas aparecieron. El estrés se convirtió en ansiedad. Francisco dejó de dormir. Perdió peso. Su rendimiento laboral cayó drásticamente. Finalmente fue despedido. Cuando recibió la noticia sintió que el mundo se derrumbaba. Caminó durante horas por las calles de la ciudad sin saber qué hacer. Al caer la tarde regresó a casa. Encontró a Israel regando unas plantas en el pequeño patio. Durante unos segundos ninguno habló. Israel observó el rostro agotado del joven. Perdiste el empleo. Francisco levantó la mirada sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Se nota. Aquella sencilla respuesta estuvo cargada de ternura. No había reproches. No había burlas. Solo preocupación. Francisco sintió algo extraño dentro del pecho. Una mezcla de culpa y tristeza. Avelina apareció en la puerta. Su salud seguía siendo frágil, aunque sonrió al verlo. ¿Ya cenaste, hijo? Aquella palabra lo golpeó profundamente. Hijo. Después de todo lo ocurrido, ella seguía llamándolo así.
Francisco sintió que los ojos se le humedecían. Avelina avanzó lentamente. ¿Te ves cansado? Estoy bien. No parece. La mujer tomó sus manos. Pase lo que pase, esta sigue siendo tu casa. Las lágrimas estuvieron a punto de salir. Durante años había despreciado aquel amor. Ahora comenzaba a comprender su verdadero valor. Aunque el daño causado era enorme. Y todavía quedaba una prueba más difícil. La prueba de enfrentar todo el sufrimiento que había provocado a quienes más lo habían querido. Los días posteriores fueron los más difíciles que Francisco había enfrentado desde que llegó a la casa de Israel y Avelina siendo un adolescente abandonado. Las deudas continuaban persiguiéndolo. Los ahorros habían desaparecido. El empleo se había perdido. La confianza que alguna vez tuvo en sí mismo se había derrumbado. A pesar de todo, cada mañana encontraba el desayuno servido sobre la mesa. Cada noche encontraba una cama limpia donde dormir. Y cada día veía a Israel y Avelina tratándolo con el mismo cariño de siempre. Aquello comenzó a pesar más que cualquier deuda. Una tarde, mientras observaba desde la ventana el movimiento de la ciudad, escuchó una fuerte tos proveniente de la habitación de Avelina. Corrió hacia ella. La encontró sentada en una silla. ¿Te encuentras bien? Sí, hijo, solo fue un poco de cansancio. Francisco se arrodilló junto a ella. Por primera vez en muchos años la observó con verdadera atención. Las manos que antes eran fuertes ahora mostraban las huellas del tiempo. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de décadas de sacrificios. Recordó todas las veces que ella había cosido hasta altas horas de la noche para ayudar a pagar sus estudios. Recordó los almuerzos que preparaba antes de que él saliera a clases. Recordó cada abrazo. Cada consejo. Cada gesto de amor. Sintió un profundo dolor. Perdóname, mamá. Avelina lo miró sorprendida. ¿Por qué dices eso? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Francisco. Por todo. La mujer tomó su mano. Todos cometemos errores. Yo les hice mucho daño. Avelina también tenía los ojos húmedos. Lo importante es lo que haces después de reconocerlo. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. Esa misma noche buscó a Israel en el patio. El hombre estaba sentado observando el cielo. Francisco se acercó lentamente. ¿Puedo hablar con usted? Israel levantó la vista. Claro. Francisco permaneció de pie durante algunos segundos. Parecía buscar las palabras correctas. Finalmente habló. He sido injusto. Israel guardó silencio. Durante años me convencí de que todo lo había conseguido solo. Las lágrimas volvieron a aparecer. Y eso no era verdad. Israel escuchaba atentamente. Usted trabajó hasta el cansancio para darme estudios. Mamá me dio un hogar cuando no tenía nada. Me trataron como un hijo. Y yo respondí con orgullo. La voz se le quebró. Lo siento. Israel sintió que un nudo se formaba en su garganta. Durante años había esperado escuchar aquellas palabras. No por orgullo. No por necesidad de reconocimiento. Simplemente porque significaban que Francisco había comprendido. El hombre se puso de pie. Ven aquí. Lo abrazó con fuerza. Francisco rompió a llorar. Como aquel muchacho perdido que había llegado años atrás buscando refugio. Durante varios minutos permanecieron abrazados. El peso de muchos años parecía desaparecer lentamente. Al día siguiente Francisco tomó una decisión importante. Comenzó a buscar trabajo nuevamente. Aceptó empleos modestos. Vendió varias de sus pertenencias para pagar parte de las deudas. Dejó atrás la obsesión por aparentar éxito. Ya no buscaba enriquecerse rápidamente. Ahora quería reconstruir su vida con honestidad.
Noemí observó el cambio. Una tarde caminaron juntos por una avenida llena de árboles. Te veo diferente, dijo ella. Francisco sonrió. Creo que por fin entendí algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Que hay personas cuyo valor no puede medirse con dinero. Noemí tomó su mano. Me alegra escuchar eso. Los meses continuaron avanzando. La situación económica seguía siendo complicada. Aún así, la paz comenzó a regresar al hogar. Las cenas familiares volvieron. Las conversaciones reaparecieron. Las risas, que parecían perdidas para siempre, empezaron a escucharse nuevamente. Una tarde soleada, mientras compartían una comida en el pequeño patio, Israel observó a Francisco ayudando a Avelina a acomodar unas macetas. La escena le llenó el corazón. Avelina sonrió. ¿Qué estás pensando? Que valió la pena. ¿Qué cosa? Todo. Ella comprendió inmediatamente. Ambos contemplaron al hombre que habían criado. No era perfecto. Había cometido errores dolorosos. Había causado heridas profundas. Aunque también había encontrado el camino de regreso. Francisco se acercó con una maceta entre las manos. ¿Dónde la pongo? Israel sonrió. Donde tú quieras, hijo. Aquella palabra volvió a escucharse con la misma fuerza de los primeros años. Esta vez acompañada por algo que durante mucho tiempo estuvo ausente. La gratitud. Y Francisco comprendió finalmente una verdad que lo acompañaría el resto de su vida. Las mayores riquezas no son las que se guardan en cuentas bancarias ni las que se acumulan en propiedades. Las mayores riquezas son las personas que permanecen a nuestro lado cuando no tenemos nada. Porque el amor sincero, la lealtad y la familia son tesoros que ningún dinero puede comprar. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.